Tenemos la posibilidad de encontrarnos una vez más a través de este espacio. Hoy es tu día de bendición. Estamos junto a mi esposa, ahora la vamos a saludar y es un privilegio hacer este programa y llegar a tantos hogares, a tantas personas que se encuentran del otro lado. Qué bueno es que estés aquí. Dios te bendiga y Dios bendiga a la amada audiencia, y estamos aquí para traer buenas noticias. Siento un día lindo, un día de bendición que queremos compartir con vos. Vos sabés que creo que el día lo podemos hacer nosotros. Cuando digo hacer nosotros, vos podés transformar ese lugar donde estás, incluso en medio de un clima adverso, en un ambiente que tal vez no es el mejor o el que anhelás. Sin embargo, vos podés transformarlo. Sí. ¿Qué quiere decir transformarlo? Hubo una mujer un día que en una habitación donde estaba Jesús, ella quebró un frasco de alabastro y tenía dentro un perfume de un precio, un valor muy alto. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Lo derramó sobre el Señor Jesús y la casa, el lugar, se llenó del perfume y transformó el ambiente. Sí, fíjate que vos lo que dijiste es que rompió el frasco, es decir, que tiene que ver con lo que está dentro nuestro. Justamente cuando esto que me decías, recién vengo de atender una joven que me decía, me siento mal en mi trabajo, no sé qué me pasa, si tengo que dejar este trabajo. Le digo, ¿cuál es tu horario? Me dice, hasta las 14 horas. Digo, bueno, para mí era un buen trabajo, tenés toda la tarde, puedes hacer un montón de cosas, pero me siento como perturbada. Y bueno, hablando con ella, podía ver que es un poco el estado de ella el que la hacía sentir de esa manera, ¿no? Sí, la ansiedad, el afán de estar pensando en otras cosas. Mirá, yo creo que si nosotros nos ponemos en la línea de Dios, si nos ponemos en las manos de Dios, como hablábamos recién, nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios para transformar cualquier ambiente. Lindo eso. Vos sabés que hay, porque fíjate que Jesús le habla a una de las iglesias en Apocalipsis y le dice, yo sé dónde moras, donde tiene el trono Satanás. Un mensaje muy fuerte a esa iglesia. Sin embargo, en ese lugar, habitando en un lugar que era tremendamente hostil, en oposición, un ambiente que no era el que nosotros quisiéramos para nosotros, sin embargo, ahí era un testigo fiel del Señor y pudo transformar el ambiente. Sí. Justamente, mira, hoy mi hija me decía, nuestra hija, me decía, mamá, estuve leyendo algo que me impactó. En el tiempo de Noé, la tierra sufría violencia. Sin embargo, dice la palabra, Noé era de corazón perfecto. Qué importante que en lugares, ambientes como lo que hoy sucede, ¿no? Ambientes de violencia, de ira, que la gente está nerviosa, apurada, corriendo, podamos mantener ese corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Buenas preguntas. Sí, igual yo creo que lo que estás diciendo, tal vez nosotros que tenemos la posibilidad de dedicarnos todo el tiempo a Dios y tenemos nuestro espacio, seguramente hay personas que tienen varios trabajos o andan de un lado a otro y se les puede hacer un poco complicado esto, pero no imposible, claro, es un proceso. No, o sea, lo que hablaba era no contaminarse, claro, no contaminarse con lo malo, como le hablaba a esta joven, mirá lo bueno. Sí, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo. Es real que son tiempos donde parece que la sociedad, o no la palabra sociedad, sino muchas cosas que están en contra en realidad de lo que Dios nos habla a través de su palabra, es como que van ganando terreno. Hoy en día incluso hasta las maneras de hablar, la manera de comportarse,
Parece que va ganando terreno y es verdad que si uno quiere hacer las cosas bien, parece como que cada vez nos encontramos más arrinconados, cada vez te van cercando más, te van tirando más para atrás. Pero la realidad es que esto no es algo de este tiempo. Yo recuerdo los primeros creyentes, justamente se asombraban aquellos que eran sus enemigos de ver la manera en que aún en una adversidad total, incluso bajo las amenazas más impresionantes, donde les decían o niegan ese nombre, dejan esa fe de lado o los matamos. Y qué impresionante, me estoy yendo a un extremo, por favor, los que están del otro lado tal vez estarán diciendo, ¿qué me quiere decir? No, estoy poniendo un ejemplo, estoy pensando en voz alta, pero es real que en aquel tiempo ellos estaban dispuestos a poner la cabeza donde sea, a ser arrojados al circo de los leones o al lugar donde sea, con tal de mantenerse firme. Y hoy parecería que con tanta facilidad somos llevados, de un lado a manipulados. Hay jóvenes que por no decir no, se involucran en droga, en golpes, en violencia, y no debe uno perder la identidad con la que fuimos creados. Bueno, Dios nos creó seguro, con se una puede identidad. revertir, se puede revertir eso, aún en un ambiente hostil, en un medio donde todo parece que es contrario a lo que nosotros hablamos o a lo que nosotros queremos hacer. Eso se puede revertir, pero vamos a continuar con este tema, vamos a un pequeño corte, quédate allí del otro lado y luego vamos a ver cómo podemos revertir esta situación. Nuevamente estamos aquí, vamos a seguir hablando acerca de una serie de temas. Quedamos en el bloque anterior si había una posibilidad de modificar o cambiar algunas situaciones que muchos les toca atravesar, donde se encuentran que parecería que en el trabajo, en la propia casa de uno, a veces se levantan oposiciones, ni que hablar en algunos ambientes de esta sociedad. Cuando hablo de esta sociedad me refiero a aquellos que están avanzando dándole la espalda totalmente a Dios, basándose en leyes netamente humanas, leyes tergiversadas, y todo eso trae consecuencias. Pero regresando justamente a si se puede hacer algo, yo creo que en algunas situaciones pasamos por esas incomodidades, porque incluso Dios nos prueba también, y a veces hasta podemos llegar a afligirnos por un ambiente hostil, por un ambiente de oposición. Entre paréntesis, Jesús, antes de comenzar ese ministerio tan fuerte, tan glorioso, tan impresionante, dice en Lucas capítulo 4, versículo 1, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí en el desierto hay soledad, hace calor, hace frío, tenía hambre, tenía sed, y lo impresionante es que el tentador le sale al encuentro a decirle todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, él tenía claro dónde estaba parado. Y yo creo que Dios en esta hora nos está confrontando un poco por eso, por ese lado. Es decir, primero tener claro dónde estamos parados, porque si tu convicción no es firme,
Claro. Si no estamos parados firmes sobre la roca, cualquier cosa que nos digan, que nos hagan, nos va a mover. Sí, quizás no conoces a Dios o todavía no has oído hablar de Él. Y hoy Dios quiere darte esas noticias, ¿no? Esa posibilidad de transformar el ambiente en tu casa, si el ambiente es hostil, la posibilidad de encontrar la paz, porque hoy no hay paz en las necesidades aún básicas que nos cuesta tanto conseguir, ¿no? Sí. Y qué importante es mirar a Dios, mirar y ser salvos, dice la palabra. A veces para poder mirar a Dios, puede ser que tengamos que atravesar algún, llámese ambiente hostil, situación difícil, desierto, Sí. valle. Uno de los salmos, David dice, bueno me es haber sido humillado, porque en esa humillación aprendí los estatutos de Dios. Y a Riquísimo. veces, sí, qué tremendo, ¿no? Porque a veces, si no atravesamos esas situaciones de soledad, de desierto, de humillación también, es como que no entendemos muy bien lo que Dios nos quiere decir. ¿Quién quiere pasar momentos de desiertos? Seguramente que nadie. Nadie. Yo oro para que nadie tenga que atravesar eso. Pero son buenos, son necesarios. son necesarios. Son necesarios y nosotros podemos llegar a transformar, por un lado a adaptarnos al desierto como hizo Moisés. Moisés desarrolló una capacidad de adaptarse porque Dios, aún en pleno desierto, nunca lo desamparó. Claro. Dios lo sustentaba. Moisés tenía agua, Dios le daba tenía sed y Dios le daba agua. Tenía hambre, Dios le mandaba maná. Durante el día, Dios lo cubría con una nube, no solo a él, sino también al pueblo. Durante la noche, una columna de fuego, tenían calefacción, no tenían frío, no tenían oscuridad. Es decir, en los desiertos, si nosotros en vez de ponernos a alegarle a Dios, a patalear A culparlo, como chicos caprichosos, claro, y preguntamos, ¿para qué Dios me estás metiendo en este lugar? Te aseguro que Dios, si te mete en un desierto, es porque quiere hablar a tu corazón. Necesitamos abrir el oído y jamás Dios te va a dejar sin sustento en el desierto. Porque Él es misericordia y dice que para siempre es su misericordia. Este es un tiempo de gracia que hay que aprovechar, hay que correr a ese trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, dice la palabra. Claro que la sí. salvación. Y qué bueno que es hacerlo cuando, sin necesidad de entrar en un desierto. Yo será que estoy hablando desde mis propias experiencias y uno es como que, y no lo digo por ponerme en víctima. Fue muy rico lo que hoy contabas. Bueno, pero atravesar tantos desiertos, yo siento que en definitiva, si los sabemos entender de parte de Dios, son para nuestro provecho. Llámese como se llame. Hay desiertos, sí, yo hoy contaba algo, por ejemplo, de la escasez. Sí. Dios me metió en tiempos de escasez, hasta que pude entender que esa escasez en realidad Dios la estaba utilizando para prepararme para la abundancia. Bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros no atravesamos ese desierto de escasez y tenemos todo de golpe, es muy fácil volverse un derrochador, un despilfarrador o no sé qué palabra utilizar, pero porque no se valora lo que Dios nos da. Cuando pude entender eso, automáticamente Dios me sacó de esa situación. Y eso es una bendición, porque en definitiva, como decía Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, no me va a modificar la necesidad o lo mucho que pueda recibir mi relación y mi comunión con Dios. Maravilloso, maravilloso lo que decías, porque realmente si no dice la palabra, bueno, nadie busca a Dios. Nadie, no hay quien busque a Dios y no hay quien ponga sus ojos
al cielo cuando estamos bien, cuando tenemos la economía, la familia, disfrutamos, nos olvidamos de Dios. Qué difícil es que una persona que tiene todo, llamémosle en orden, su familia ordenada, su economía ordenada, su salud bien, qué difícil es hablarle de Dios, porque es como que dicen, yo soy bueno, no necesito nada. Sin embargo, te aseguro que todos necesitamos. Pero vamos en el próximo bloque a seguir desarrollando este tema. Quédate allí del otro lado, porque hoy es día de bendición. Busco el camino que me llevará a la Espero, Señor, que tú me ilumines, que tu presencia vaya con él siempre, donde quiera que él estés. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.
Y estamos de nuevo hablando algunos temas, por lo menos para mí, para mi esposa, para nosotros, son interesantes. Anhelamos que para vos que estás del otro lado también sea de bendición. Yo creo que si disponemos una actitud para dejar que Dios nos hable a través de su palabra, a través de sus consejos, sin ninguna duda que somos bendecidos, somos prosperados, aún que tengamos que atravesar un momento de dificultad, una situación no deseada o algún desierto. Hablábamos en el bloque anterior que aún los desiertos, si nosotros sabemos que Dios lo que quiere es hacernos bien, vamos a atravesar esa situación sabiendo que Dios nos va a dar lo mejor. Justamente uno de los desiertos terrible que tuvo que atravesar un varón llamado Jacob, él teniendo todo en la casa de su papá, de su mamá, un día es como que lo echan de la casa, no vamos a desarrollar toda esa historia, pero él se tiene que ir de su casa. A él le gustaba habitar en la tienda con sus padres, él tenía todo lo que en esa época se podía pretender, sin embargo un día se encuentra en pleno desierto, y qué fuerte, como en Deuteronomio, en uno de los libros de la Biblia, utiliza la palabra que Dios le sale al encuentro cuando él estaba en una tierra desierta y en un horrendo desierto. Utiliza esos dos términos. Y me imagino lo que debe ser para alguien que tenía todo en la vida, encontrarse con que ahora tenía que apoyar su cabeza no en una almohada, sino en una piedra, estando solo. Sin embargo, cuando él, en vez de quejarse, entiende que Dios estaba con él, es como que se duerme. Y allí cuando se duerme, ¿quién le sale al encuentro? Dios. Él tiene una visión y en la cima de una escalera que ve, lo ve a Dios que le habla directo. Le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, soy el Dios de Isaac, esta tierra donde estás te la daré a ti y a tu descendencia. Y luego le dice: te extenderás al norte, al sur, al este, al oeste, y te guardaré y te acompañaré en todo tiempo porque voy a cumplir el plan que tengo contigo. Ya estoy prácticamente predicando, es más fuerte que yo, pero yo creo que es importante que entendamos que hay desiertos que son para nuestro bien. Sí, como decías, ¿no? El obedecer a Dios, el descansar en Él, porque cuando nosotros tomamos la actitud de enojarnos o de decir Dios no está conmigo, podemos tomar caminos que nos conducen a un desierto más largo. Quizás la gente cotidianamente no pregunta ¿qué es desierto? ¿Qué es un desierto? Porque quizás en el lenguaje de la Biblia lo conocemos, pero en el lenguaje cotidiano, una persona que nos está oyendo, ¿qué es un desierto? Yo creo que todos saben que es un desierto, pero se utiliza ese término no para hablar de un desierto literal. Un desierto igualmente es algo terrible. El pueblo de Dios dice que no solo anduvo en el desierto, sino que estuvieron perdidos en el desierto. Porque hoy con un GPS uno puede atravesar un desierto. Primero que en un desierto no hay agua. Sí, y si no hay agua, desfalleces. O sea, es una situación desesperante. Uno ve las películas cuando una persona camina en un desierto perdida. El sol, las temperaturas de más de 50 grados, sí, es que terrible. Hoy prácticamente son desiertos, esas temperaturas hoy se viven, ¿no? Sí, es terrible. Pero eso es un desierto, ¿no? Caminar en un sol abrasador, en temperaturas altas, donde querés tomar agua y no encontrás agua, es una situación es fuerte. Terrible, es muy duro. Ahora, fíjate, a eso se refiere, ¿no? Claro, pero fíjate que el pueblo que estaba vagando en el desierto y perdido en el desierto, dice que estaban hambrientos, sedientos
Y en el Salmo 107 dice que su alma desfallecía dentro de ellos. El hambre, la sed, te desespera a un punto donde ya esa necesidad física va más allá. Claro. Esa desesperación, si nosotros lo traemos, porque hay personas que no están en un desierto literal, pero están en un desierto interior. Claro, que tiene que ver con su espíritu, con su alma, y Depresión. eso no lo arreglás con un plato de ravioles, con una hamburguesa y con una gaseosa. Con eso saciás el hambre, con eso en el momento, si tenés sed, te tomás un vaso de una gaseosa, de agua, y saciás la sed, pero cuando hay ese desfallecer del alma, se necesita urgente buscar a Dios. Ahí está. Y justamente lo que hizo el pueblo cuando estaban perdidos en el desierto y desfalleciendo en su alma, dice que clamaron a Dios. Y tal vez esto es como para ir cerrando la idea de que hay desiertos que Dios los permite y los utiliza, porque ahí es donde Él nos quiere hablar. Y en esas situaciones donde nosotros clamamos a Él. Y qué maravilloso, porque creo que es el Salmo 107, versículo 3 o 4, donde dice que Dios oyó el clamor del pueblo y los sacó de sus aflicciones. Qué lindo poder contar con esa ayuda. Por eso nosotros estamos aquí para ofrecerte esa ayuda, con la convicción de que Él está esperando eso, que le pidamos ayuda. A veces pedimos ayuda a un montón de personas, amigos, no encontramos la respuesta y cuando realmente acudimos al único que está con los ojos puestos en nosotros, con los oídos esperando, ese es Jesucristo, que vino a dar la vida, que vino a morir, siendo Él puro, sin pecado, y a pagar un precio que debíamos pagar nosotros. Qué bueno eso que decís. Sí, yo creo que es importante poder terminar con esta idea. Más allá de la persona o a quienes puedas pedirle ayuda, tu socorro, tu ayuda, no viene de algo de aquí abajo. Viene de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Hemos llegado al final una vez más. Nuestro anhelo es que todos ustedes que están del otro lado reciban esta palabra como lo que es, palabra de Dios. Y te aseguro que tu vida va a ser impactada por el poder de Dios. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga.